Hola a todos y bienvenidos un día más a otro vídeo del canal. En el vídeo de hoy hablaremos sobre teoría económica y concretamente sobre la de Milton Friedman. Se trata de un economista estadounidense y que pertenece a la Escuela de Chicago y fue uno de los principales economistas, de los más influyentes, desde 1950 al año 2000. Además, Milton Friedman es considerado el máximo exponente de la teoría monetarista. Así que en este vídeo vamos a tratar algunas de sus principales aportaciones. Para empezar, hizo grandes aportaciones metodológicas defendiendo la economía positiva. Es importante distinguir entre economía positiva y economía normativa, una distinción que ya hizo previamente John Neville Keynes, el padre de John Maynard Keynes. Una diferencia sencilla es que la economía positiva nos indica lo que es y la economía normativa lo que debería ser. Por tanto, vemos cómo la economía positiva es independiente de juicios de valor o carácter ético. Friedman es un gran defensor de la evidencia empírica. La evidencia empírica es la terminología que se usa para realizar contrastaciones con la realidad. Debido a esto se dice que Friedman tiene cierto aire popperiano, es decir, que estuvo influenciado por Karl Popper, un filósofo del siglo XX. Para ello vamos a ver un poco qué es lo que defendía Popper. Este filósofo consideraba importante diferenciar las leyes científicas de las que no lo eran mediante el método de falsabilidad. De forma que serían proposiciones científicas no las que fuesen susceptibles de ser verificadas por la realidad, sino aquellas que no fuesen refutadas por esta realidad. Popper indicaba que una observación empírica, es decir, contrastada con la realidad, no podría asegurar que una generalización científica fuese verdadera, sino que a medida que aumentase esta confirmación con la realidad, esta evidencia empírica, aumentaría la veracidad de estas proposiciones científicas. Y esto es así porque consideraba la ciencia como un proceso en continuo estado de movimiento, por lo tanto lo que va a haber son teorías provisionales. De forma que lo que utilizaba Popper era un método deductivo contrastable. Esto implica que primero establecía una serie de hipótesis previas y a continuación, mediante un proceso deductivo de estas hipótesis previas, establecía las predicciones. Y finalmente estas predicciones eran contrastadas con la realidad. Si el resultado era positivo, se aceptaba la ley de forma provisional. Sin embargo, si el resultado era negativo, se rechazaba la teoría. Ante esto último hubo muchas críticas, especialmente por parte de Lakatos, que lo llamó falsacionismo ingenuo, el hecho de abandonar una teoría porque tenga una única contrastación negativa. A esta crítica Popper contestó con el principio de tenacidad, que consistía en ir introduciendo hipótesis ad hoc, de forma que se mantuviese la teoría hasta que se encontrase otra mejor que la perfeccionase. Por esto se dice que Friedman tiene cierto aire popperiano, porque Friedman también defendía el hecho de que se contrastasen con la realidad las predicciones. Sin embargo, hay economistas que consideran que en realidad se basa más en un instrumentalismo metodológico, que lo que implica es que la teoría finalmente será válida en el caso de que las predicciones sean ajustadas, aunque para ello tengamos que hacer uso de unos supuestos de partida que sean poco realistas. Aparte de destacar la importancia de la economía positiva y de esta aportación metodológica que propuso, también introdujo la hipótesis de expectativas adaptivas. Básicamente lo que nos dice esto es que los individuos o los agentes tienen en cuenta las situaciones pasadas para tomar decisiones. Esto posteriormente dará lugar a la hipótesis de expectativas racionales, la cual, además de tener en cuenta que los individuos consideran situaciones pasadas, también tendrá en cuenta que los individuos hacen estimaciones o consideraciones del futuro. Una de las principales aportaciones de Friedman fue la renta permanente. Friedman consideraba que la renta actual estaba compuesta por la renta permanente y por una renta transitoria. La renta transitoria es simplemente una cantidad de ingresos adicionales que tiene un individuo en ciertos momentos concretos a lo largo de su vida, pero que no tienen por qué permanecer constantes en el tiempo. Sin embargo, la renta permanente es aquella que se espera que persista en el futuro y estará compuesta por intereses o por la riqueza del individuo. Un problema que tiene esta renta permanente es que no es observable, es decir, tú no puedes saber con certeza cuánta renta vas a tener en el futuro. Por ello, hace uso de esta hipótesis de expectativas adaptivas que he comentado previamente. Las expectativas adaptivas dotan al individuo de cierta racionalidad como para que sea consciente y sepa distinguir si las rentas que está percibiendo son permanentes o transitorias según la duración que tengan estas en el tiempo. Esto es fundamental, ya que la renta permanente afectará al consumo permanente. ¿Qué será, digamos, el consumo medio que prevé el individuo realizar a lo largo de su vida?
Esto nos llevaría al término de suavización del consumo. Mediante la suavización del consumo, el individuo lo que va a hacer es decidir los niveles de gasto o de ahorro que planea establecer a lo largo de su vida. Esta teoría de la renta permanente ha recibido diversas críticas y una de las más importantes es precisamente esto último que acabamos de comentar. No sé si os habéis dado cuenta, pero hemos llegado a una contradicción. Es decir, acabamos de comentar que el individuo va a realizar una suavización del consumo a lo largo de su horizonte vital, es decir, de toda su vida. Por lo tanto, va a estar mirando hacia el futuro con una perspectiva forward looking. Sin embargo, está estimando la renta permanente con la hipótesis de expectativas adaptivas, la cual tiene en cuenta situaciones pasadas. Por lo tanto, estamos teniendo en cuenta una renta permanente o una serie de rentas pasadas para estimar esta suavización futura del consumo. Esto da lugar a una especie de vacío o incompletitud teórica que ha sido bastante criticada. Otra de las aportaciones fundamentales es la consideración de Friedman respecto a la demanda de dinero. Para Friedman, la demanda de dinero va a ser bastante estable y esto lo diferencia de Keynes, que consideraba que la demanda de dinero era muy inestable porque estaba influida, por ejemplo, por los tipos de interés. En este caso, esta demanda de dinero está más influida por la renta permanente, no tanto por los tipos de interés. Por lo tanto, para los monetaristas, para Friedman, es más estable. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque Friedman considera otra serie de activos financieros y reales como sustitutos del dinero. Sin embargo, Keynes únicamente consideraba un sustituto del dinero y eran los bonos. Por lo tanto, para Friedman ya no considera que haya tantas probabilidades de que se llegue a una trampa de la liquidez, la cual os comenté en el vídeo de Keynes, que os lo dejo por aquí arriba. Friedman considera la demanda de dinero como la de cualquier otro bien, y esto es lo que le diferencia, por ejemplo, también de Keynes, ya que Keynes sí que consideraba 3 motivos concretos por los que se demandaba dinero, como era el motivo de precaución, el motivo de especulación y el motivo de transacción, los cuales os comentaba también en el vídeo sobre Keynes. De forma que Friedman lo que considera son 3 factores, por ejemplo, fundamentales y generales de la demanda, como son, por un lado, la riqueza del individuo, que dependerá de la renta permanente, la rentabilidad que tenga el dinero respecto a otros activos financieros y reales, así como de la inflación esperada y de las distintas preferencias que puedan tener los individuos. Mientras que Keynes consideraba que la política fiscal podría llegar a ser efectiva, los monetaristas consideran lo contrario porque, como os he comentado, creen que la demanda de dinero estará básicamente influenciada por la renta, por lo tanto esta política fiscal no tendría tanto impacto. Pero sin embargo, los monetaristas sí que van a defender el uso de la política monetaria, pero va a ser una política monetaria que tiene que ser reglada y que va a estar destinada sobre todo al control de la inflación. Esto es una diferencia que tienen los monetaristas con la economía neoclásica, porque los neoclásicos defendían la neutralidad del dinero. Esta neutralidad del dinero lo que implicaba es que si variaba la cantidad de dinero en la economía, es decir, si se inyecta liquidez, por ejemplo, esto afectaría únicamente a variables nominales, como pueden ser los precios, los tipos de cambio o los salarios nominales, pero que no tendría ningún efecto en las variables reales, como pueden ser, por ejemplo, el empleo o el consumo. Así que el hecho de que los monetaristas defiendan el uso de las políticas monetarias rompe con esta neutralidad del dinero que sí que creían y consideraban los economistas neoclásicos. Por lo tanto, aquí lo que nos están diciendo los monetaristas es que ellos sí consideran que las variaciones en la cantidad de dinero, como podría ser mediante la inyección de dinero, por ejemplo, la emisión de billetes, sí que afectará a la demanda, por ejemplo, en el corto plazo. Y esto es muy importante porque fue utilizado, por ejemplo, posteriormente para la realización de teorías de los ciclos económicos. Sin embargo, aquí hay una crítica importante y es que nos encontramos ante lo que se llama la ecuación perdida del monetarismo. Y es que Friedman no explica o determina concretamente en qué medida las variaciones de la cantidad de dinero, es decir, la oferta monetaria, va a afectar o se va a trasladar a los precios. Y a continuación encontraríamos otra aportación muy importante y es la extensión de la curva de Phillips, pero teniendo en cuenta la hipótesis de expectativas adaptivas. Como expliqué en el vídeo sobre inflación y desempleo, que os lo dejo por aquí, ahí comenté que la curva de Phillips original tenía una relación entre los salarios nominales y el desempleo. Pues resulta que Friedman critica mucho esto porque considera un error no tener en cuenta la distinción entre los salarios nominales y los salarios reales. Esta distinción de salarios os la dejé explicada en el vídeo sobre el keynesianismo que le dejo por ahí arriba.
Milton Friedman considera que las negociaciones que se dan en el mercado de trabajo entre los trabajadores y las empresas tienen en cuenta los salarios reales y no los nominales, porque los trabajadores tendrán en cuenta las expectativas de inflación. De forma que en este caso surge una modificación para esta curva de Phillips y los salarios nominales quedarán establecidos por el nivel de la tasa de desempleo más la inflación esperada. Friedman introduce además el concepto de tasa natural de paro o de desempleo, y será aquella tasa de desempleo para la cual coincide la tasa de inflación actual con la tasa de inflación que era esperada. En el vídeo sobre inflación y desempleo os comentaba que había una especie de menú de política económica para el cual se podía, por ejemplo, aumentar la inflación para conseguir un menor desempleo o viceversa. Pero con esta introducción de la tasa natural de paro, según Friedman, lo que se establece es que se podrá disminuir el desempleo por debajo de esta tasa natural de paro en el corto plazo, pero que en el largo plazo se volverá a este nivel de tasa natural de paro. Esto lo vamos a ver ahora en un rato de forma gráfica. Y también surge lo que se conoce como hipótesis aceleracionista de la inflación, que nos viene a decir que únicamente un aumento de la inflación de forma sorpresiva, es decir, que sea inesperada, por encima de la inflación esperada por los individuos, puede llevar a disminuir el desempleo. La cosa es que estamos teniendo en cuenta una extensión de la curva original de Phillips, considerando la hipótesis de expectativas adaptivas. Como comentamos que esta hipótesis de expectativas adaptivas lo que hace es que los individuos tienen en cuenta sucesos pasados, estas personas habrán aprendido del error de haber estimado mal la inflación. Por lo tanto, aprenderán de esos errores y reajustarán sus expectativas de inflación. Por lo tanto, volverán en el largo plazo a la tasa natural de desempleo. Vamos a analizar la curva de Phillips ampliada con esta hipótesis de expectativas adaptivas que indicaba Friedman. Comenzamos dibujando los ejes y por un lado tenemos el desempleo y por otro lado la inflación. Dibujamos entonces la curva de Phillips a largo plazo, la cual tendrá una forma vertical y que coincidirá con la tasa natural de paro. Por otro lado dibujamos con pendiente negativa la curva de Phillips de corto plazo. Nos situamos en el punto A, que nos establece un nivel inicial de inflación. En el caso de que en la realidad ocurra un aumento de la inflación mayor del aumento que se esperaba, entonces veremos que se produce este aumento de la inflación y a la vez conseguimos disminuir el paro. Nos situaríamos entonces en el punto B. En este caso ha habido un error en las estimaciones del aumento de la inflación y los trabajadores quizá no hayan negociado bien sus salarios. Pero como estamos teniendo en cuenta la hipótesis de expectativas adaptivas, los trabajadores aprenderán del pasado, se darán cuenta de esta estimación errónea y reajustarán sus expectativas, volviendo entonces al punto C, el cual nos devuelve a la tasa natural de paro que coincide con la curva de Phillips a largo plazo. Por lo tanto, vemos que en el largo plazo en realidad hemos vuelto al mismo nivel de paro y que este solo se ha podido disminuir en un corto plazo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido y si os ha gustado no os olvidéis de darle like y de suscribiros al canal para tener más vídeos como este y nos vemos en el siguiente vídeo.